Sí. Hola, muy buenos días a todos. Vamos a iniciar con este tema. Les comentamos que uno de los propósitos que tiene el doctor Israel es generar un blog de capacitaciones. En este caso, este es el primer blog que consta de 10 capacitaciones que al final se estaría haciendo una evaluación para proporcionarles una constancia de el tema de destrezas prehospitalarias. El día de hoy nos acompaña el doctor Gerardo Campos Alfaro con el tema de arritmias cardíacas y RCP avanzado. Entonces, pues damos inicio a lo que es la presentación. Buenos días, ¿sí me escuchan bien? Buenos días, doctor. Sí se escucha. Perfecto, bueno, muchas gracias. El día de hoy me tocó darles el tema de arritmias cardíacas en el contexto de RCP avanzado. Todos sabemos dar RCP básico y avanzado. De hecho, yo siempre he dicho que los que están mejor capacitados siempre es el personal prehospitalario para el RCP avanzado. Pero vamos a ver un poquito, nos vamos a meter un poco en el tema de lo que viene siendo las arritmias cardíacas en este contexto. No vamos a abarcar las arritmias cardíacas que se ven fuera del contexto de RCP avanzado, ese es un tema aparte. Nos vamos a enfocar ahora en lo que es el RCP avanzado y las arritmias cardíacas. A la siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver qué tanto sabemos, cuáles son las causas. Vamos a ver primero cuáles son las causas más frecuentes. Obviamente temas básicos que ya sabemos, el ritmo de compresiones, las relaciones compresión-ventilación y los ritmos más frecuentes que se encuentran en el paciente con paro cardíaco. La siguiente. A la siguiente, por favor. Bueno, el paro cardiorrespiratorio, pues ya se sabe, ¿no? La anterior. El paro cardiorrespiratorio, pues ya sabemos lo que es. Es un síndrome que se caracteriza por apnea, falta de pulso, pero el estado de alerta, originado por el cese súbito del aporte de oxígeno al corazón y el cerebro. Esto ocasionado por un cese súbito de la frecuencia cardíaca. Esta es la verdadera emergencia médica y el tratamiento es bien sencillo, pues es el RCP. La siguiente. Bueno, la etiología. En los pediátricos sabemos que la hipoxia es la causa principal del paro cardiorrespiratorio, que esto puede ser ocasionado por muchas causas, pero principalmente la hipoxia, por atragantamiento, por enfermedades respiratorias, son lo que puede llevarte al paro cardiorrespiratorio. Pero en las personas adultos, en los adultos, la causa más común es la enfermedad coronaria, el infarto agudo del miocardio, es la principal causa del paro. Pero el paciente adulto que presenta un paro cardiorrespiratorio siempre se asocia a arritmias cardíacas. Vamos a ver cuáles son las arritmias cardíacas, cuáles se pueden desfibrilar y cuáles no. La siguiente. La etiología, como ya todos lo sabemos, son las H y las T. Las H es la hipovolemia, la hipoxia, los cirogeniones, la hipocalemia o la hipercalemia, la hipotermia. Las T, el neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, tóxicos, trombosis pulmonar y trombosis coronarias. Todas estas causas son reversibles. Dentro del contexto del RCP avanzado, ya no nomás es dar las compresiones, aplicar medicamento, también hay que resolver las H y las T, no nomás sabernos las de memoria, sino empezar a resolver, ok, ¿qué le falta al paciente? Agua, pues le ponemos, si le falta sangre, le ponemos sangre. El paciente no respira, pues hacemos un aporte de oxígeno adecuado. En acidosis, pues se le trata de revertir esta causa. En la en la hipercalemia, de la misma manera. Paciente con neumotórax de tensión, pues ya sabemos cuál es el tratamiento en el ámbito hospitalario, y en el hospitalario, pues colocar un tubo endopleural o un catéter para tratar de descomprimir
el taponamiento cardíaco, los tóxicos. Ya sabemos que hoy en día ya dentro del RCP, de las guías del RCP, se debe de aplicar ya de manera rutinaria naloxona. La trombosis pulmonar, la trombosis coronaria. En otros países donde sí hay presupuesto en pacientes con infarto, con una probable etiología isquémica, se aplica directamente durante el RCP la tenecteplasa. ¿Me da la siguiente? Igual, si voy muy rápido, me pueden decir. Y bueno, las causas de muerte más común aquí en México, pues sabemos que son las enfermedades cardiovasculares, el ataque cardíaco o el infarto del miocardio, o el evento vascular cerebral, el cáncer, y en cuarto lugar el trauma. El trauma también se encierra el día de hoy, puede ser en la segunda causa de muerte más común en México, si lo asociamos trauma también a heridos por arma de fuego o heridos por arma blanca. A la siguiente. Todo paciente que llega con un paro cardiorrespiratorio presenciado, es difícil que nosotros en el ámbito prehospitalario podamos agarrar a un paciente en un paro presenciado. Es poco común, a menos que estemos trabajando en la escena y duremos mucho tiempo en la escena, pacientes con trauma, que quedan prensados, pacientes que es difícil rescatarlos en algún punto, se puede presenciar, pero la mayor parte de las veces es difícil, ya que nos hablan cuando el paciente está inconsciente, pero muchas veces las familias nos dicen, ¿sabe qué? Está inconsciente, hace 20 minutos no lo despertamos, activan la ambulancia, bueno, ya saben todo el proceso, llaman al 911, 911 despacha la ambulancia, sale la ambulancia, etcétera. Entonces es difícil, pero en un ámbito hospitalario, en un ámbito un poco más controlado, las causas más comunes son este tipo 2 de arritmias. Es la fibrilación ventricular, que es un ritmo desorganizado del corazón, y la taquicardia ventricular sin pulso. La taquicardia ventricular, esto quiere decir que la frecuencia cardíaca está por arriba de 200, no permite que lleve flujo adecuado al cerebro, al corazón, a riñones, etcétera. Pero también hay taquicardia ventricular compensatoria en casos de hipovolemia, pacientes que están en hipovolemia y se aumenta la frecuencia cardíaca, pero no hay suficiente sangre para poder llevar oxígeno a estos órganos. A la siguiente. Este dato es importante que lo sepan. Esta diapositiva a mí me gusta mucho, ya que nos explica el por qué es importante desfibrilar a un paciente. En la primera línea de hasta arriba podemos ver que hay pacientes que llegan, inicia el paro cardiorrespiratorio, en la parte de hasta abajo, en la línea de abajo, viene los minutos que pasan, que van de 0, 2, 4 hasta los 10 minutos, y podemos ver que el paciente que no se le da RCP, no se desfibrila o se da una desfibrilación retrasada, el paciente empieza con una arritmia letal, una fibrilación ventricular, y en un lapso sin RCP, sin desfibrilar, de 6 minutos cae en asistolia. Se puede desfibrilar tardíamente, pero la tasa de supervivencia es muy baja. En la segunda línea, vemos que el paciente se inicia RCP. Si nosotros damos RCP adecuado, vamos a permitir que haya flujo de sangre a nivel coronario. Este flujo de sangre permite que el ritmo cardíaco se mantenga todavía en una fibrilación ventricular, pero si nosotros desfibrilamos tardíamente al paciente, la sobrevivencia sigue siendo muy baja, sigue siendo del 2% al 8% a veces. En la tercera línea, se puede ver que si damos RCP precoz dentro de los primeros 2 minutos y una desfibrilación pronta, podemos ver que la supervivencia aumenta hasta un 20%, ya que el RCP vamos a permitir que haya flujo de sangre al corazón, permitiendo que sigan las células viables. Y si damos una desfibrilación, la desfibrilación es el tratamiento definitivo para revertir estas arritmias. Al revertir esta arritmia, la supervivencia puede ser más del 20%. Y en una RCP precoz, con una desfibrilación precoz, es de la misma manera. Damos RCP, permitimos que siga habiendo flujo de sangre, se da la desfibrilación y la supervivencia aumenta muchísimo. Es por eso muy importante la desfibrilación precoz. ¿Alguna pregunta con esta tabla? ¿Me da la siguiente, por favor?
Bueno, y que la reanimación cardiopulmonar, sabemos que es un conjunto de maniobras destinadas a revertir el paro cardiorrespiratorio para restaurar la ventilación y la circulación espontánea. La siguiente. La reanimación cardiopulmonar se divide en dos, ya sabemos todos, es el RCP básico, el RCP avanzado o el soporte vital avanzado. La siguiente. No nos vamos a meter en detalles del RCP básico, ya que todos sabemos cómo dar un buen RCP básico. Son un conjunto de maniobras y técnicas necesarias para identificar a la víctima en paro, sustituir de manera precaria las funciones cardíacas y respiratorias. La siguiente. Y el RCP avanzado en sí es el tratamiento definitivo del paciente con paro cardiorrespiratorio. Aquí vemos conjunto de maniobras técnicas cuyo objetivo es el tratamiento definitivo del paro cardiorrespiratorio hasta la normalización de las funciones cardíacas y ventilatorias. La siguiente. Es por eso muy importante reconocer al paciente en paro. Paciente que no responde, no respira o no lo hacen normal, una respiración agónica, identificamos, no responde. A la siguiente. Luego pedir ayuda, ya sabemos, ¿no? Lo típico que hemos visto desde nuestros primeros cursos de primeros auxilios, luego pedimos ayuda. En el caso de la calle, cuando nosotros estamos en la calle y tenemos un paciente en paro, podemos pedir ayuda a gente que pueda ver allí experta más que nosotros, o incluso gente que no sabe, pero siempre hay alguien dispuesto a ayudar, nos puede ayudar a muchas cosas. La siguiente. Y bueno, ya sabemos que primero, paciente que se identifica con paro cardiorrespiratorio, se debe iniciar inmediatamente con compresiones torácicas, posteriormente la vía aérea, no es como antes. La siguiente. El paciente no respira, tiene respiración agónica, checamos pulso, no hay datos, iniciamos compresiones torácicas sin retrasarlas en ningún momento. A la siguiente. Ya sabemos, comprimir el tórax por lo menos 5 centímetros, una frecuencia de al menos 100 compresiones por minuto y relaciones de ventilación-compresión, ya no la sabemos. La siguiente. Si la vía está asegurada, pues se cambia a ciclos de 2 minutos, ya sabemos que alguien tiene que llevarnos el tiempo, y importante cambiar el reanimador cada 2 minutos, permitir la respiración completa del tórax. Esto en el contexto de arritmias cardíacas es muy importante, porque nosotros, ustedes saben en qué momento se llena las coronarias de sangre en el corazón, siempre es en la expansión, ya que cuando el corazón está comprimido, incluso nosotros ahorita que estamos sin este problema del paro cardiorrespiratorio, el paciente que está con una frecuencia cardíaca normal, la sangre de las coronarias llega en la diástole. En la sístole, cuando el corazón está comprimido, pues obviamente no hay sangre hasta que se relaja, entra la sangre. Entonces, por eso es muy importante que haya la reexpansión del corazón, porque la reexpansión es cuando se permite que la sangre llegue a las coronarias. La siguiente. Obviamente, abrir la vía aérea siempre es importante, pero no debe retrasar esto nunca las compresiones cardíacas. La siguiente. Siempre apoyarnos por una bolsa de mascarilla, una técnica, un buen sellado con una técnica de CE para poder comprimir la mascarilla en la cara del paciente y poder dar buenas ventilaciones. Importante, solo como recomendación, cuando tú estás comprimiendo la mascarilla, con que una sola mano la haga, es suficiente el volumen tidal que vas a aportarle a ese paciente. No necesitas comprimirla toda o con las dos manos. Una mano es suficiente en un paciente adulto de promedio de 70 kilos de peso ideal. Siguiente. Y bueno, perdón, perdón.
Importante es desfibrilar pronto al paciente. Siempre en un paciente, cuando llega un desfibrilador, se debe de verificar el ritmo. Siempre se debe desfibrilar en un paciente que tiene una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso. En cuanto se desfibrila, se debe dar inmediatamente reanimación cardiopulmonar por 5 ciclos o durante 2 minutos. Pacientes con asistolia o pacientes con actividad eléctrica sin pulso, se debe continuar dando RCP. Nunca, nunca, nunca en un paciente con asistolia se debe dar desfibrilación. Antes yo tenía la idea, y yo creo que algunos, que cuando uno desfibrilaba al paciente, o mal dicho, daba descargas al paciente, era como cuando pasabas corriente a una batería, ¿no? Siempre decían, si le paso carga, pues el corazón se va a activar, pero la realidad es que así no funciona esto. La realidad es que en la sistolia no se debe dar nunca una desfibrilación, ni en actividad eléctrica sin pulso, solo en fibrilación ventricular y en taquicardia ventricular. La carga, ya saben, hay 2 tipos de monitores, era el monofásico, el bifásico. Hoy en día ya hay más bifásicos que monofásicos. El monofásico ya están entrando en desuso, ya hay pocos lugares donde hay todavía monofásicos, pero si ustedes se encuentran con un desfibrilador bifásico y les da la carga de 360 joules, si ustedes usan 200 joules o 360, no hay ningún problema. A la siguiente. Esta es la manera correcta en la que se deben colocar las palas del paciente cuando vamos a desfibrilar. Debe ser amplio. Normalmente nosotros cuando damos una descarga la ponemos cercanas, ¿no? Debe ser amplio. Uno en la región derecha del tórax y la otra debe ser a nivel de las costillas en la línea axilar anterior. Esto nos da que haya un marco más amplio de la descarga de la desfibrilación para el momento en los niños, personas muy pequeñas, también se puede colocar una pala en la parte de adelante y la otra en la parte de atrás. Esto en caso cuando hay parches, y si no hay parches, pues te pueden dar las descargas también, igual en los niños, igual que en el adulto. Puede ser una del lado derecho y la otra en la línea axilar del lado izquierdo, debe ser amplio. Importante, cuando ustedes usen sus palas, deben de colocarle siempre gel. El gel debe ser generoso, no debe ser pichicateado, así poco gel, ¿no? Deben poner el gel de manera generosa en ambas palas y nunca frotar una pala con otra. Siempre debe ser una pala y la otra, y ahí mismo, al momento de comprimirlo con el paciente, ahí se va a expandir el gel conductor sobre la piel del paciente. En un contexto de un paciente que está mojado, no pasa nada, las descargas, nosotros cuando las podemos dar, podemos secar un poco donde van a dar las descargas y posteriormente se puede colocar las palas sin ningún problema ni riesgo incluso. A la siguiente. Solo como un dato, bueno, así random, como dicen hoy en día, cuando nosotros damos la descarga siempre tenemos que tener calzado. Nunca me ha tocado que alguien dé descargas descalzo, salvo en un contexto que sea en la playa o en alguna, ¿cómo se llama? En algún balneario, ahí pudieran llegar, pero si los damos, existe menos riesgo de que nosotros hagamos tierra y pueda haber conducción del agua hacia nosotros al momento de dar la descarga. Esto ya lo sabemos mucho. Se habló mucho tiempo que las descargas monofásicas siempre daban la dirección de la descarga de una pala a la otra. Y en la bifásica, que son como ya hoy en día tenemos la mayor parte de los monitores, se da en los dos lados, tanto de un lado hacia otro como de la otra pala hacia el otro. Al haber 2 descargas, nosotros la doble descarga permite que el corazón, que está en una fibrilación ventricular, que es un ritmo desorganizado, se pare y el nodo sinusal entre a dar la descarga y empiece a organizar otra vez el ritmo del corazón. Es por eso que es importante que la bifásico se ha comprobado que las descargas con estos monitores es más efectiva que la monofásica, ya que detiene de todos lados, porque una fibrilación ventricular es cuando el nodo sinusal deja de funcionar por sí mismo y empieza a haber descargas descontroladas de cada célula del corazón, de cada miocito. Entonces cada miocito empieza a recibir su descarga y al momento de dar nosotros la desfibrilación, se para el corazón y el nodo sinusal empieza
agarrar el ritmo por sí mismo. A la siguiente. Muy importante. Después de dar la descarga, nosotros vamos a continuar las compresiones torácicas. Importante. Cuando uno inicia RCP y llega el monitor, primero es colocar el monitor, las palas y desfibrilar, y después uno tener un acceso intravenoso. Ya que se ha comprobado hoy en día que es más importante desfibrilar que aplicar medicamentos, salvo en unos casos que vamos a ver ahorita. Es más importante desfibrilar que aplicar adrenalina. Entonces, todo paciente se le pone su acceso intravascular, ya sea venoso o intraóseo. Recuerden que si a la segunda vez no se puede colocar un acceso intravenoso, se debe colocar un acceso intraóseo. Se debe monitorizar al paciente, aplicar fluidos, las drogas vasoactivas en caso de ser necesario, el mínimo de interrupciones, y recuerden comprimir rápido y comprimir fuerte. La siguiente. Muy importante recordar esto. Pacientes con asistolia no se deben de desfibrilar. Pacientes con bradicardia sinusal tampoco se desfibrila. Pacientes se me fue el nombre. Pacientes que tienen frecuencia cardíaca sin pulso, actividad eléctrica sin pulso, dan una frecuencia cardíaca normal. En el monitor nosotros vemos una frecuencia cardíaca normal o vemos una bradicardia y se pinta de manera normal en el monitor. Nosotros vemos que tiene su PQRS normal, pero el paciente no tiene pulso. Hay muchas causas que son reversibles en este caso, que se deben de tratar, pero nunca se deben desfibrilar. Los únicos ritmos desfibrilables es la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Pacientes que tienen por ejemplo, una fibrilación auricular, que es otro ritmo que se ve, esos no se desfibrilan. Los pacientes se cardiovierten. Y es muy raro que un paciente con fibrilación auricular que esté en paro vaya a presentar un ritmo de fibrilación ventricular, ya que en ellos sí hay pulso. Entonces, en este caso no hay pulso. Estos 4 ritmos son los más comunes en pacientes en paro cardiorrespiratorio: la sistolia, la actividad eléctrica sin pulso, fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Los últimos 2 sí se desfibrilan, los 2 primeros no se desfibrilan. La siguiente. Muy importante. El día de hoy todavía me toca ver en algunos casos que todavía aplican atropina en pacientes en el proceso de paro. Durante el paro no se utiliza la atropina. Pacientes que están en paro cardiorrespiratorio, la atropina solo se usa en intoxicación por órganos fosforados en un contexto muy diferente. En pacientes que presentan alguna bradicardia, en lo que se prepara otro medicamento o se prepara al paciente o el paciente se va a intubar, etcétera. Pero en el contexto de un paro cardiorrespiratorio no se utiliza. La adrenalina es la droga más utilizada en todas las formas de paro cardiorrespiratorio. Se utiliza en asistolia, en bradicardia, actividad eléctrica sin pulso. Ya saben, la dosis 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Pero recuerden, es más importante desfibrilar que aplicar la adrenalina. Que entonces, si nosotros tenemos el monitor con palas, un desfibrilador en el lugar, se pone. Si no hay, pues bueno, no lo podemos mantener con adrenalina. La vasopresina solo se utiliza una sola dosis de 40 unidades en el lugar de la primera o la segunda dosis de adrenalina, pero ya está cayendo en desuso, ya no se utiliza. La siguiente. Y bueno, va a haber situaciones en las que nosotros vamos a tener al paciente en paro cardiorrespiratorio, detectamos que el paciente tiene una fibrilación, una taquicardia ventricular, damos una descarga, damos nuestro RCP durante nuestros 2 minutos, volvemos a verificar ritmo y podemos encontrar que el paciente continúa con fibrilación o taquicardia ventricular. En este contexto sí se utiliza la amiodarona. Y recordad las dosis, son 300 miligramos la primera vez, damos la amiodarona, preparamos el desfibrilador, damos la desfibrilación, continuamos el RCP, y si vuelve otra vez a presentar fibrilación o taquicardia ventricular a pesar de la primera dosis de amiodarona y de las 2 desfibrilaciones, vamos a dar una tercera dosis de 150 miligramos más de la amiodarona.
para poder continuar nosotros con nuestro RCP. Hay situaciones en las que va a continuar el paciente con fibrilación o taquicardia, se vuelve otra vez a dar otra desfibrilación con el monitor. La lidocaína se utiliza en taquicardia ventricular sin compromiso hemodinámico. Pacientes que están conscientes, que están en una taquicardia ventricular, pero no están en paro, se utiliza la lidocaína. Pero en pacientes en contexto de paro cardiorrespiratorio, aún me ha tocado ver que lo siguen utilizando, ya en este contexto no utiliza. El único medicamento en el caso de una fibrilación es la miodarona. La siguiente. Ok. También pacientes, me ha tocado ver todavía que ponen bicarbonato de sodio de manera, pues de manera rutinaria. El bicarbonato de sodio se utiliza únicamente en acidosis metabólica preexistente, pacientes que se tenga datos de hipercalemia o con sobredosis de fenobarbital. Hay algunos estudios donde se ha utilizado el bicarbonato de sodio en medidas de reanimación muy prolongadas, pacientes que están con hipotermia, pacientes que se ahogaron en un albergue y que dura el RCP más de 40 minutos, se puede dar para tratar de revertir. Pero la realidad es que de manera rutinaria, el bicarbonato de sodio en un paciente en paro cardiorrespiratorio presenciado no tiene ningún uso, más que pacientes que ya se sepa que tienen acidosis metabólica, hipercalemia o intoxicación por fenobarbital. Si nosotros vamos a las H y las T, nosotros vemos a paciente tenemos el estudio que tiene hipercalemia, se puede dar, pero como medida rutinaria, sin tener examen, sin que sea nuestra parte de nuestros diagnósticos de paro cardiorrespiratorio, no se utiliza el bicarbonato. El gluconato de calcio, solamente se utiliza en casos de hipercalemia, pero de manera rutinaria todavía me ha tocado ver en algunos lugares donde todavía el gluconato de calcio lo ponen, pero el día de hoy no se utiliza. El único medicamento que se utiliza en paro cardiorrespiratorio es la miodarona y la adrenalina. Lo demás, solamente que esté comprobado. El gluconato de calcio se utiliza en paro cardiorrespiratorio solo en caso de hipercalemia, pacientes renales, que ya tenemos el examen, o que tenemos un electrocardiograma donde se veía que el paciente tiene hipercalemia, podemos utilizarlo. Casi siempre nos ayuda antes de que el paciente caiga en paro. A la siguiente, por favor. Y algo muy importante, esta gráfica también me gusta mucho, ya es viejita, pero es el uso de la capnografía en el contexto del paciente en paro cardiorrespiratorio. Ahí en SAMU nosotros tenemos el capnógrafo con el LifePak, lo utilizamos de manera rutinaria y sí es muy padre ver cuando el paciente está intubado, con nosotros conectamos el sensor de capnografía y el paciente que está en paro te da una capnografía menos de 10, pero el paciente en las líneas de abajo se puede ver que el paciente está en paro cardiorrespiratorio y estamos dando RCP y podemos alcanzar la capnografía hasta de 10, de 15. Eso nos indica que el paciente está dando un buen RCP porque estás acá expirando CO2, pero no da completamente el intercambio metabólico a nivel celular. Pero cuando el paciente se reanuda la circulación, nosotros podemos ver, si se fijan en la línea de abajo, en la segunda parte, cómo sube la capnografía por arriba de 50. Sube por arriba de 20. En un paciente que retorna a la circulación, la capnografía inmediatamente se dispara. No hay guías sobre esto todavía, pero nos estamos dando RCP, estamos con el capnógrafo y de repente vemos que sube, terminamos los 2 minutos de ciclo de RCP, comprobamos pulso y si la capnografía está por arriba de 20, podemos ver que el paciente sí tiene pulso. Entonces, sí se debe estudiar esto más y a mí se me ha hecho pues increíble ver cómo la capnografía, el sensor del capnógrafo nos puede ayudar en muchos sentidos, sobre todo en pacientes en paro cardiorrespiratorio, y ver cuándo retorna la circulación espontánea. La siguiente. Y muy importante, los cuidados postparos, no nomás es sacar al paciente del paro cardiorrespiratorio. Los cuidados postparos pues, nos ayudan a la optimización de la función cardiopulmonar y la perfusión de órganos vitales. Importante trasladar a una unidad de cuidados intensivos o a una unidad de urgencias.
Identificar y tratar las causas, como el síndrome coronario agudo o las causas reversibles. No nomás se trata el paro, sino que también el paciente se debe de darle tratamiento a lo que llevó al paciente al paro. Si el paciente fue un probable síndrome coronario agudo, pues se debe trombolizar o se debe dar las medidas que ya sabemos. Si el paciente está hipovolémico, pues hay que pasarle líquido, sangre, si tenemos disponible para poderle revertir esto. Un paciente que trae un contexto de hipoxia, podemos aplicar oxígeno. Y muy importante, si el paciente fue un paro presenciado y nosotros utilizamos diamidorona, siempre tener la lista para cuando nosotros empezamos a ver que empieza a haber cambios en el electrocardiograma, en el monitor, podemos aplicarle antes de que llegue otra vez a presentar el paro. Mantener la ventilación, pero no ventilar de manera excesiva. Todavía hoy en día, cuando me ha tocado estar en pacientes en paro, en contexto hospitalario o prehospitalario, me toca todavía ver que a veces por la ansiedad están con el ambú dándole muy rápido, ¿no? Yo siempre los calmo, a ver, tranquilo, hay que contar cada 6 segundos, dar una ventilación sin utilizar las dos manos, con una sola mano, deteniendo el tubo, o si el paciente solo trae la mascarilla, pues con la mascarilla bien colocada, darle, no estarle hiperventilando. La siguiente. Bueno, creo que me fui un poco rápido. No sé si tengan alguna pregunta, ya saben que hay toda la confianza para preguntar. Cualquier pregunta es buena. Como dicen, no hay preguntas tontas, solo hay tontos que no preguntan. Es que aquí no, todos somos compas, aquí hay que preguntar. Preguntas o algún aporte, yo sé que ustedes tienen mucho más experiencia que yo y que muchos de nosotros. Algún aporte nuevo o algo que ustedes hayan visto, que puedan compartirnos. Todo muy bien, médico. Muchas gracias. Hasta ahorita ninguna duda. Todo muy claro hasta ahorita. Gracias, médico. La orden. Muy bien, agradecemos al doctor Gerardo Campos por su valioso tiempo y el tema que nos presentó el día de hoy. Igual, si tienen alguna duda o pregunta, nos lo pueden hacer saber y Doc, nosotros respondemos. ¿qué tal? Buen día, Doc. Yo tenía una pregunta igual con un paciente que nos tocó hace poco ahí en la villa. Sí. Bueno, porque no se mencionó del todo en la presentación, que era, bueno, un paciente este, de 18 o 20 años, pero que empezaba a presentar la torsada de Points. Es igual, o sea, ¿eso se desfibila o hasta qué momento o cómo sería con un manejo más adecuado? Bueno, el torsada de Point ya sabemos que es como es el helicoidal, lo que es el ritmo helicoidal, que se ve como si estuviera torciéndose, precisamente torcida de puntos. En el tratamiento, pues ya sabemos que es más que la desfibrilación, es el tratamiento médico. Ustedes saben cuál es. A ver, ¿cuál es? Un miligramo de. ¿Tú sabes, Becerra? En este caso no se desfibrila, pero se debe aplicar el medicamento. Es muy raro en el contexto del paciente en paro cardiorrespiratorio que lo presente previo al paro o durante el paro. Puede darse, pero el tratamiento pues es el que no es desfibrilar. En este caso no se desfibrila a menos que caiga en fibrilación ventricular, ya que aquí el ritmo cardíaco solo está desorganizado, pero no hay una parada cardíaca como tal. No sé si quedó claro. Sí, Doc, muchas gracias. Buenos días, Doc. Buenos días. A manera nada más de observación,
Claro. ¿Para qué en algunas prácticas que yo he visto en RCP han puesto o ponen adrenalina por el tubo? No sé si es dentro de un protocolo, pero Anteriormente, y nomás comenta que es para hacer una vasoconstricción pulmonar. Mira, anteriormente, hoy en día las guías son muy claras. Si tú no tienes un acceso intravenoso, te vas a un acceso intraóseo. El intraóseo te absorbe todo el medicamento de manera normal, como si el paciente estuviera canalizado. La diferencia es que para tener un acceso intravenoso, pues fracturas el hueso, hay que tener cuidados posparo, etcétera. Anteriormente de esto, se utilizaba que los medicamentos se pasaban vía en el tubo endotraqueal, pero era muy raro porque no había un contexto o unas guías muy claras. Entonces se decía, bueno, le vamos a pasar adrenalina, pero en vez de pasar 1 miligramo, le pasaban 3 miligramos y posterior a los 3 miligramos le pasaban agua en el tubo y de esta manera se absorbía a nivel pulmonar la adrenalina. Pero pues sabemos que para absorberse a nivel pulmonar tiene que haber buena circulación pulmonar para que haya buena absorción. El día de hoy esto está en desuso. Ninguna guía te menciona que puedas pasar adrenalina por el tubo. Anteriormente sí se usaba, pero era antes de que hubiera el acceso intraóseo. Si tú no puedes cabecear a un paciente, le pones un acceso intraóseo, no se necesita un taladro, con la pura, un catéter de 16, 14, pues obtener un acceso intraóseo y ya no es necesario pasar el medicamento por el tubo endotraqueal. A mí me ha tocado verlo todavía, no recientemente, pero sí me ha tocado ver que todavía le pasan medicamento por el tubo. Es como más anecdótico, no sé si sea por mostrar como se hacía antes, pero la realidad es que hoy en día el medicamento, la adrenalina por el tubo, pues no se utiliza. Gracias, Doc. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? A todos nos ha tocado, o a la mayoría nos ha tocado trabajar juntos en la calle. Ya sabemos más o menos cómo se trabaja y siempre en el lugar salen dudas, muchas veces en el contexto de lo que estamos haciendo en el momento. Ahorita puedo preguntar algo sobre ese contexto o sobre alguna duda, como ahorita preguntaron sobre el medicamento vía tubo endotraqueal. Nosotros sí tenemos una pregunta, doctor. La orden. Sobre qué tan frecuente es de que una arritmia letal desfibrilable pase a otra arritmia desfibrilable. Mira, no hay una estadística así como tal, pero un paciente que está en taquicardia ventricular, si no se le da tratamiento adecuado, va a caer una fibrilación ventricular. Es como la cadenita. Como les decía, la taquicardia ventricular siempre se debe a causas que te llevan directamente al paro. Un estado de hipovolemia, una sepsis, un paciente que está en hipoxia, que el corazón está tratando de subir la frecuencia cardíaca, mantener la presión arterial, pum, cae un paro, ahí está la frecuencia, la taquicardia ventricular, y posteriormente cae la fibrilación ventricular. Ha sucedido que hay pacientes en fibrilación ventricular que le da la desfibrilación, continúa a hacer RCP y cuando vuelves a verificar ritmo, el paciente está en taquicardia ventricular, pues vuelves a dar el mismo tratamiento. O hay pacientes que están en actividad eléctrica sin pulso, que tú estás dando RCP, pasan los 2 minutos, checas el ritmo y está en un ritmo desfibrilable. Eso es porque el corazón responde a los diferentes estímulos. Si tú le aplicas adrenalina al paciente, vas a aumentar la frecuencia cardíaca y puedes llevarlo a un ritmo desfibrilable. Por eso es importante la reanimación cardiopulmonar pronta, pues que nosotros estemos
dándole buena reanimación, y nos va a permitir que el paciente esté no caiga en un ritmo no desfibrilable como la sistolia. Entonces sí puede pasar. No he encontrado o no recuerdo ahorita una estadística así como tal, pero sí pasa que de un ritmo desfibrilable te pase a otro igual, o de un ritmo no desfibrilable te caiga a un ritmo desfibrilable si trae un buen tratamiento. ¿Alguna otra pregunta? En esa parte no, doctor. Muchas gracias. A ustedes. Yo, Doc, soy Sherman. Una pregunta, rápidamente, así como usted con la experiencia que tiene, ¿cuáles normalmente serían los errores más comunes que se cometen en un código MELA? En un contexto prehospitalario, casi siempre, incluso en el hospitalario, el error más común es el retraso de las compresiones. Tú encuentras un paciente en paro y checas pulso, no tiene pulso. Por ejemplo, en el contexto de mi trabajo en SAMU, tráete el Lucas y tráete el monitor y tráete esto. O sea, empiezas a dar indicaciones y no te abocas a lo que es importante, que es la reanimación, las compresiones cardíacas. En un contexto hospitalario, te voy a platicar una anécdota que pasé hace mucho en el hospitalito. Llega el camillero por un paciente que iba a llevar rayos X y lo ve sin pulso ni nada, y ve que están unos internos viéndolo al paciente. Entonces, ¿el qué tiene el paciente? No, pues no se mueve, y él checa, ¿sabes que no tiene pulso? Hay que iniciar el RCP, el camillero y los internos. Déjame por el médico adscrito, y se salen todos. El médico adscrito, ¿y qué hizo el camillero? Pues él empezó las compresiones, porque no hay que retrasarlas. En mi opinión, lo que más error más común, el retraso de las compresiones. También, cuando el paciente se va a intubar, no es importante intubar al paciente. Un paciente en paro es dar compresiones y mantener la ventilación. Si tú puedes con una mascarilla laringia, mejor. Si la puedes mantener con la pura mascarilla, está bien, a ritmo de 30 por 2. Pero cuando van a intubar, paren compresiones y voy a checar la vía aérea y voy a meter el tubo y me voy a retrasar un minuto en hacer eso. El retraso de las compresiones es el principal error que hace que no tengamos un éxito más alto en la reanimación cardiopulmonar. Eso es lo que yo he visto, no es algo que esté publicado, es lo que yo creo que es el error más común que hay. Gracias, Doc. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, creo que por mi parte sería todo. Pues hasta ahorita no, médico. Muchas gracias. Todo muy claro, y con las preguntas que hicieron los compañeros, tanto Pedro, Sherman y Memo, pues todo muy bien. Pero sí, como dice usted, conforme el paso o en el mismo campo, se van resolviendo pues algunas dudas. Y Claro. pues yo creo que pues yo también he trabajado con usted, con los compañeros, pero pues hasta ahorita todo muy claro. Muchas gracias, médico, y gracias por su tiempo también. A la orden, al contrario. Gracias por conectarse. Y ya saben, ya tienen mi teléfono, cualquier duda, comentario, estamos abiertos a todo, tanto a aportaciones como a pues, trabajar juntos, y como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, médico, por su tiempo. A ustedes. Gracias. Gracias, médico. Muchas gracias. Gracias, Doc. Buen día. Igualmente, buen día. Gracias, médico. Gracias. Gracias, doctor Gerardo. A sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Campos. A ustedes. Gracias.